3 días después del nacimiento, mi esposo finalmente vino, pero no estaba solo. Traía consigo a una mujer desconocida. Me quedé en shock, pero intenté decir algo. ¿Quién es esta mujer?, logré preguntar con dificultad. Mi esposo sonrió y dijo, es mi novia, o mejor dicho, mi futura esposa. Me quedé casi sin palabras al escuchar eso. ¿De qué estás hablando?, pregunté, tratando de entender. Estoy harto de ti, respondió. Me llamo Samantha y tengo 25 años. Trabajo en una empresa. Recientemente, mi novio, Oliver, me propuso matrimonio. Lo conocí en la preparatoria. Empezamos a salir en primer año, pero terminamos en el último año. Después de graduarnos de la universidad y convertirnos en adultos, nos reencontramos en una reunión con nuestros antiguos compañeros. Cuando lo vi de nuevo, mi impresión de él cambió. Salimos varias veces y volvimos a ser pareja. 3 años después, me pidió matrimonio. Samantha, te amaré por el resto de mi vida. ¿Te casarías conmigo? Esas fueron sus palabras cuando me propuso matrimonio. Le creí y acepté casarme con él. Era muy feliz con mi nueva vida de casada. Podía estar con mi esposo todos los días. Ambos trabajábamos, así que solo nos veíamos en las noches entre semana, pero aún así, me hacía feliz despertar a su lado cada mañana sin tener que ir y venir entre nuestras casas. Cuando estábamos en la prepa, ninguno de los dos sabía cocinar, pero en la universidad vivimos solos y aprendimos. Repartíamos las tareas del hogar y llevábamos una vida equilibrada. La especialidad de mi esposo era la comida frita, y la hacía excelente. Yo no soy buena friendo alimentos, así que me alegraba que él se encargara de eso. Por otro lado, yo era buena preparando comida japonesa, como verduras guisadas. A mi esposo le encantaba mi sazón, ni muy fuerte ni muy insípido. Pensé que seguiríamos apoyándonos y viviendo felices juntos. 1 año después de casarnos, quedé embarazada. Me emocioné tanto que se lo dije enseguida. Oliver, estoy embarazada, exclamé emocionada. ¿De verdad?, respondió sorprendido. Sí, lo estoy, repetí alegremente. Oh, sí, se quedó con la boca abierta, como en las caricaturas. Oliver, pregunté, un poco preocupada. Dios mío, voy a ser papá, exclamó al fin. Bueno, tu reacción fue un poco lenta, le dije bromeando. Es que me sorprendiste mucho, estoy tan emocionado, respondió. Sí, yo también, si vamos a tener un bebé, tenemos que dar lo mejor de nosotros, concluí. Mi esposo estaba feliz por el embarazo, sabía que disfrutaríamos criando a nuestro hijo juntos. Al principio, se preocupó mucho por mi salud. Samantha, tómatelo con calma, ¿sí? Puedes renunciar a tu trabajo si se te hace pesado, me dijo Oliver. Gracias, pero seguiré trabajando hasta mi licencia de maternidad, le aseguré. Está bien, yo me haré cargo de las tareas del hogar, ofreció. Gracias, respondí. Gracias al apoyo de mi esposo, pude descansar bien durante las náuseas matutinas. Al entrar en el periodo estable del embarazo, el momento del parto se acercaba poco a poco, pero entonces, mi esposo empezó a llegar tarde a casa. ¿Trabajaste hasta tarde otra vez?, le pregunté una noche. Sí, como ya estás en el periodo estable, pensé que era momento de devolverle el favor a la empresa por haberme permitido salir temprano antes, explicó. Ya veo, entonces, ¿ibas a casa antes aunque tuvieras que hacer horas extra?, razoné. Sí, porque tu salud era lo más importante, pero descuidé mi trabajo por 2 meses. No quiero quedarme sin empleo cuando nazca el bebé, explicó. Tienes razón, asentí, comprendiendo su punto. Me daba un poco de miedo quedarme sola en casa, pero si esa era la razón, no podía culparlo. Tal vez vuelva a la casa de mis padres cuando tome mi licencia de maternidad, sugerí. Mi esposo asintió con alivio. Eso es bueno, así podré hacer horas extras sin preocuparme, dijo. Me entristecía no ver a mi esposo hasta después del nacimiento, pero también me tranquilizaba saber que tendría el apoyo de mis padres. Así que volví a casa de mis padres en cuanto empecé mi licencia. Me sentí más cómoda en un ambiente familiar y sin tener que hacer tareas del hogar. Tener a mi mamá cerca también me daba seguridad. Pero había algo que me preocupaba un poco. Mi esposo tardaba mucho en responder mis mensajes. Antes, por muy ocupado que estuviera, me contestaba el mismo día, cuando tenía náuseas matutinas. Incluso me respondía de inmediato, aunque estuviera en el trabajo, pero últimamente, a lo mucho me respondía un día después y a veces hasta 2 días más tarde. Sus respuestas tampoco eran amables. El otro día le mandé un mensaje preguntándole si seguía ocupado en el trabajo y diciéndole que no se esforzara demasiado. Solo me contestó, sí. Como no lo veía, me preocupaba que no me respondiera.
Pero sabía que no era bueno enfocarme en eso estando embarazada, así que decidí no darle importancia. Pensé en dejar de escribirle por un tiempo y, en cambio, mantenerme de buen humor pensando en lo que haría cuando naciera el bebé. Compré muchas cosas para el bebé. Papá, estás comprando demasiado. Me reí de la emoción de mi padre. No, así debe ser. Hay que asegurarnos de que el bebé esté seguro y cómodo, insistió. Estás muy emocionado por tu primer nieto, le dije en tono burlón. Tú eres la que no deja de hacerle preguntas a la vendedora, señaló mi madre. Gracias, mamá y papá, les dije, agradecida por su apoyo. Mis padres esperaban con ansias el nacimiento de nuestro bebé. No dejé que las respuestas tardías de mi esposo me afectaran. Finalmente, llegó mi fecha de parto. Le mandé un mensaje a mi esposo avisándole y pidiéndole que estuviera listo para ir al hospital en cuanto tuviera noticias, pero ni siquiera leyó el mensaje. Bueno, tal vez está en el trabajo, pensé. Mi esposo sabía que mi fecha de parto se acercaba, así que creí que estaría más al pendiente. Cuando comenzaron los dolores de parto, fuimos al hospital. Ya iba a nacer mi bebé. No tenía tiempo de llamarle a mi esposo, así que le pedí a mi madre que le dejara un mensaje de voz avisándole que estaba en labor de parto, pero nunca apareció, ni siquiera en la noche. No devolvió ninguna llamada. Pasé por todo el parto sin él. El parto fue más difícil y largo de lo que esperaba porque el cordón umbilical estaba enredado en el cuello del bebé. No pude dar a luz fácilmente. Mi bebé nació casi un día después de que comenzaron las contracciones. Pero cuando vi a mi bebé con mis propios ojos y la sostuve en mis brazos, todo el cansancio y el dolor desaparecieron. Era una hermosa niña. Te esforzaste mucho por venir a este mundo, ¿verdad? Le susurré a mi hija recién nacida. Luego, me despedí de mi bebé por un momento y me recosté, agotada por las largas horas de parto. Más tarde, desperté en mi cama del hospital y vi a mi madre vigilándome. ¿Te sientes mejor?, me preguntó con dulzura. Sí, me siento bastante bien. Me alegra escuchar eso, dijo, pero noté algo extraño en su tono. Hey, mamá, ¿qué pasa? ¿No luces bien?, pregunté ansiosamente. O sea, no he sabido nada de Oliver desde entonces. Su preocupación era evidente cuando respondió. Sí, es cierto. ¿Qué demonios está haciendo mi marido? Ya tuvimos un bebé, exclamé enojada. Estaba furiosa. ¿Por qué no vino al hospital? Le mandé un mensaje diciéndole que el bebé ya había nacido. Unas horas después, me respondió que podría venir al hospital pasado mañana. ¿Por qué no puede priorizar venir aquí?, refunfuñé. Había tratado de no pensar en nada negativo hasta el parto, pero ahora que el bebé había nacido, no podía reprimir mis emociones. ¿Por qué no puedes venir ahora, cuando nace tu propio hijo? Deberías estar aquí. Tu empresa es tan estricta que no te dejan salir, le escribí. Descargué toda mi ira en el mensaje, pero mi marido solo lo leyó y no respondió. ¿Qué es esto? Estaba tan feliz cuando le dije que estaba embarazada. ¿Por qué parece tan desinteresado ahora?, me pregunté en voz alta. Mis padres estaban furiosos por la actitud irrazonable de mi marido. Mi padre dijo que le daría una buena lección la próxima vez. 3 días después del parto, mi marido finalmente llegó, pero no estaba solo. Trajo a una mujer desconocida con él. Estaba tan sorprendida que no podía hablar. Parece que estás en buenas condiciones, dijo él. ¿Entonces por qué me mandas un mensaje como si estuvieras en apuros?, preguntó, perplejo. Logré decir, impactada, no solo por la presencia de la mujer desconocida, sino también por la actitud fría de mi marido. ¿Quién es esta mujer?, traté de decir unas palabras. Mi novia, o mejor dicho, mi futura esposa, respondió con una sonrisa burlona. ¿Qué?, tartamudeé. La mujer a su lado se rió ligeramente, dándole palmaditas en el hombro. Ay, no, ¿qué quieres decir con futura esposa? Me avergüenzas, dijo juguetonamente. Entonces Oliver se volteó hacia mí y añadió, no lo entiendes, ¿verdad? Significa que tú y yo estamos divorciados. Espera un momento, dije, tratando de asimilar lo que estaba pasando. ¿Quieres decir que me engañaste?, pregunté asombrada. Bueno, dijo mi marido, ser un tramposo no suena tan bien. Es más como que encontré a alguien nuevo a quien amar, y nos enrollamos, continuó. La mujer interrumpió, no sé de qué está hablando. Simplemente estoy cansado de ti, añadió Oliver, mirándome. Pensé, apenas capaz de procesar sus palabras. Sabes, a los hombres nos atraen las mujeres que se cuidan, afirmó mi marido. ¿Estás diciendo que no me estaba cuidando?, repliqué, con la voz temblorosa. Te pusiste gorda e hinchada porque te quedabas en casa todo el tiempo, respondió fríamente.
Solo estaba acostada porque estaba embarazada y tenía náuseas matutinas, exclamé. Además, es normal subir de peso cuando estás embarazada. ¿Estabas teniendo una aventura por eso?, pregunté, perdiendo la paciencia. Quiero mantener sentimientos románticos hacia mi esposa incluso si estamos casados, dijo despectivamente. Pero ya no tengo esos sentimientos por ti. Conocí a alguien mucho mejor, comentó Oliver. Mi marido y la mujer empezaron a coquetear frente a mí, llevándome al límite. Está bien, ya terminé, dije, con voz firme. Puedes simplemente divorciarte de mí o lo que sea y largarte de aquí, exclamé enojada. Me iré sin que me lo digas, respondió, y con eso, él y la mujer salieron de la habitación del hospital. Mi marido nunca miró la cara de nuestro hijo, ni siquiera me preguntó el género del bebé, así que estaba segura de que ya no le importaba. Supongo que ahora voy a ser madre soltera. Todo esto, sucediendo tan pronto después de dar a luz, me golpeó fuerte mentalmente. Mientras me sentía deprimida, la puerta de la habitación del hospital se abrió de repente. Me sobresalté. Era mi marido y mi suegra quienes entraron a la habitación del hospital. Samantha, comenzó mi suegra, con voz llena de arrepentimiento. Me enteré de toda la historia, y lo siento mucho por mi hijo estúpido. Aparentemente, se había encontrado con mi marido y su amante en el estacionamiento. Cuando le preguntó al respecto, él le contó exactamente lo que me había dicho a mí. Ella mandó a la mujer a casa y arrastró a mi marido de vuelta al hospital. ¿Qué crees que estás haciendo?, lo regañó. Tuviste una aventura con otra mujer mientras tu preciosa esposa estaba embarazada, y luego le pediste el divorcio a tu esposa. No tienes idea de cuántas veces te hubiera golpeado tu padre si lo supiera, amenazó. Mi suegro ya había fallecido hace unos años, pensé para mí misma. No tuve opción, dijo mi marido débilmente. Ella se me acercó, y me enamoré de ella, se excusó. ¿Cómo pude haberme casado con semejante hombre?, me pregunté en silencio. Mi suegra se volteó hacia mí. Samantha, ¿todavía quieres seguir casada con Oliver? Ya había decidido mi respuesta. No, quiero el divorcio ahora. Bueno, está bien, dijo mi suegra, asintiendo. La cara de mi marido se iluminó cuando escuchó eso. Entonces no hay problema, dijo, aliviado. Entonces vas a pagar pensión alimenticia por tu adulterio y manutención infantil, añadió mi suegra bruscamente. ¿Qué? Exclamó mi marido. Por supuesto que sí, continuó ella, cometiste adulterio, tienes que hacerte responsable de eso, y si te divorcias de Samantha, dejaré de mandarte dinero. Mi suegra le dio un ultimátum. De ninguna manera, gritó Oliver, con pánico en su voz. ¿Mandar dinero?, pregunté, confundida. ¿Qué quieres decir con mandar dinero? ¿Samantha no sabía de esto?, preguntó mi suegra, volteándose hacia mí. Su salario es tan bajo que me pidió que le mandara unos miles cada mes. Dijo que estaba tratando de proteger su vida contigo, explicó ella. Nunca escuché eso, respondí, atónita. El salario de mi marido era bajo, pero yo lo había estado compensando con mi salario más alto. En otras palabras, estaba usando el dinero que mi suegra le mandaba para pagar su aventura. Esta realización hizo que mi suegra llegara a su límite de ira. Te voy a hacer que me devuelvas cada centavo que te he dado, dijo, con la voz llena de rabia. Cortaré todos los lazos contigo. No vuelvas a mi casa nunca más, exigió. No, espera, suplicó mi marido, con desesperación en su voz. Samantha, dijo mi suegra, volteándose hacia mí, lamento haberte molestado. Te conseguiré un buen abogado de divorcio, y puedes sacarle tanto dinero como quieras a este tipo. Ay, muchas gracias, dije, sintiendo que me quitaban un peso de encima. Mi suegra salió del hospital con mi marido a rastras. Le exigí el divorcio, la pensión alimenticia y la manutención infantil a mi marido, por supuesto. También le exigí una indemnización a su pareja adúltera. Mi marido estaba profundamente endeudado, y mi suegra lo abandonó. La mujer también lo dejó porque ya no lo necesitaba si no tenía dinero. Ahora se pasa los días pagando pensión alimenticia y manutención infantil mientras vive solo y pobre. No tengo intención de dejar que mi hijo vea a mi ex marido. Solo quiero que se arrepienta por el resto de su vida mientras paga el dinero. Yo, por otro lado, he vuelto a trabajar como madre soltera y estoy trabajando duro mientras crío a mi hijo. Todavía me mantengo en contacto con mi suegra y le muestro la cara de mi nieto. Mi ex marido era un patán, pero puedo agradecerle por haberme dejado conocer a mi suegra, que es una persona maravillosa. Me alegro de haberme librado de semejante canalla. Espero que mi hija y yo vivamos felices juntas de ahora en adelante. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Manténganse atentos.
Pensé que sería una buena idea quedarme aquí hasta que naciera el bebé, cuando mi media hermana, Raelan, de repente apareció en nuestra puerta. Por supuesto, es una excelente idea. Quédate el tiempo que necesites, dijo mi esposo, Atlas, con una sonrisa, sin siquiera mirarme. Me quedé congelada, confundida, observando la interacción entre Atlas y Raelan. Su cercanía parecía más un lazo romántico que familiar. Atlas, ¿qué está pasando?, pregunté, con la voz temblorosa. Solo estás celosa de tu dulce hermanita, respondió él con una sonrisa arrogante, ignorándome. Su charla me estaba dando dolor de cabeza, pero cuando caminaron hacia el dormitorio, tomados de la mano, una profunda sensación de miedo me invadió. Sabía que algo no estaba bien. Soy Sienne Adams, una ama de casa de 46 años. Antes de casarme, trabajaba duro, pero eso fue hace más de 20 años. Ahora, encuentro alegría en mis tareas diarias y en disfrutar del café, como cualquier mujer de mediana edad, pero tengo un pasatiempo: invertir. He estado haciéndolo desde antes de casarme, y últimamente, he estado ganando buen dinero, dándome el lujo de brunches en hoteles de lujo y visitas al spa, viviendo una vida elegante. Mi esposo, Atlas, tiene 40 años y trabaja como vendedor. Ha subido de peso recientemente y ha desarrollado un olor desagradable, pero tiene encanto con las palabras. Aunque ha aumentado de tamaño, lo amo. Sí, desearía que bajara algo de peso por su salud, pero hay algo entrañable en él, así que nunca lo presioné para que hiciera dieta. Tenemos una hija, Rachel. Ella salió a Atlas. Es delgada y hermosa, casi como modelo. Destaca tanto en lo académico como en los deportes, incluso llegando a competiciones nacionales. Es humilde y trabajadora, una verdadera joya. Parece que nosotros, las gansos, dimos a luz a un cisne. A menudo nos dicen que somos sobreprotectores con ella. Atlas sí tiene una inclinación por las mujeres más jóvenes, pero se casó conmigo, una mujer mayor, y valora nuestra familia, así que pensé que los ocasionales miradas curiosas eran solo inevitables. Vivíamos en un condominio que compramos cuando Rachel nació, pero ya estaba envejeciendo y estaban planeando aumentar las cuotas de mantenimiento. Al mismo tiempo, Rachel decidió mudarse a un departamento cerca de su universidad. Uno de mis familiares también nos ofreció una casa vacía, que decidimos renovar y mudarnos. Pero, ¿quién hubiera pensado que este cambio causaría tensión entre Atlas y yo, cuando las cosas iban tan bien hasta entonces? El condominio tenía 4 recámaras, incluyendo una de invitados, pero la nueva casa solo tenía 2. Fue un gran ajuste, pero lo vimos como una oportunidad para simplificar. Una de las habitaciones sirve como estudio y recámara de invitados, y podríamos dividirla si Rachel volviera. Atlas empezó a llegar tarde de las cenas de trabajo, siempre encontrando excusas para salir, incluso los fines de semana. Dormir a su lado, oliendo a alcohol y cigarrillos, se volvió insoportable, aunque dormíamos en camas separadas por eso. Desde que nos mudamos, he estado durmiendo en el estudio. Cuando llegó el momento de enviar los anuncios de mudanza, me encargué de enviar las cartas a su familia y parientes, ya que Atlas no es bueno para ese tipo de cosas. Desde que mis padres fallecieron, solo envié una breve nota a la familia de mi madre. No he contactado a ninguno de los parientes de mi padre debido a Raelan. Raelan es mi media hermana, 14 años más joven que yo. Cuando estaba en 7º grado, mi madre falleció, y mi padre se volvió a casar 6 meses después. Raelan ya tenía 2 años. Pensé que la nueva esposa de mi padre también tenía hijos, pero unos 5 años después, tanto mi padre como su esposa murieron en un accidente. En el funeral, los parientes revelaron que mi padre y su segunda esposa habían sido amigos de la infancia, y todos pensaban que terminarían juntos. Sin embargo, resultó que mi madre los había presentado, y mi padre se sintió obligado a casarse con ella, dejando atrás a su amiga de la infancia. Enterarme de que mi papá tuvo una hija con su segunda esposa fue un gran shock. En cada reunión familiar, Raelan recibía un trato especial, sus comidas favoritas, ropa de marca, la habitación más grande y atención inmediata para cualquier petición. Mientras tanto, yo hacía todas las tareas, trabajaba a medio tiempo y tenía que entregar todo mi salario. Tenía una pequeña bodega bajo las escaleras y tenía que suplicar por incluso lo más básico. Para cuando Raelan estaba en la primaria, ya había oído hablar de mi mamá por parte de los parientes y comenzó a menospreciarme. Trabajé duro, ahorré y finalmente me mudé. No podía tener ningún sentimiento cálido hacia Raelan, y nunca le conté sobre mi matrimonio ni sobre mi hija. Unas semanas después de mudarme, estaba tomando té cuando sonó el timbre. Una voz de hombre dijo, «Entrega», y cuando abrí la puerta, me quedé sin palabras. «Oh, Raelan, ¿por qué estás aquí?», pregunté sorprendida. «Hola»,
Hermana, ¿cuánto tiempo sin verte? Pensé en pasar a saludar, dijo Raelan, casual, usando un sombrero. No era una repartidora, sino mi media hermana. Sin esperar respuesta, pasó junto a mí y se sentó en el sillón. Corrí a seguirla, me planté frente a ella y miré hacia abajo. Supuse que no abrirías la puerta si sabías que era yo, así que utilicé una voz grabada, dijo Raelan con una sonrisa burlona. Eso es muy bajo, respondí, con frustración. Vaya, qué miedo, se burló ella, fingiendo estar asustada, pero la sonrisa en su rostro la delataba. Solo vine a visitar, dijo Raelan sin preocupación, sus palabras sonando vacías. Mejor vete, no quiero saber nada de ti, respondí, mi voz llena de desdén. Bueno, qué lástima, pensaba quedarme aquí, replicó ella, con una sonrisa que me enfureció. La respuesta audaz de Raelan solo hizo que mi enojo aumentara, apenas audible, murmuró, típico de hija de una ladrona. El veneno en mi voz debió ser obvio porque su sonrisa vaciló, y mi ira creció. Lárgate, nunca quiero ver tu cara otra vez, grité, ya sin paciencia. ¿Qué pasa con tanto ruido? La gente afuera puede oírte, dijo Atlas, entrando en la habitación. Me sorprendió su regreso repentino a tan extraña hora. Mientras trataba de explicar, Raelan se levantó y caminó hacia él, tomando su brazo. Atlas no parecía molesto por eso. De hecho, parecía complacido. Oh, Atlas, aquí, dijo mi hermana dulcemente. Bienvenida, Raelan, dijo Atlas cálidamente. Mi hermana fue muy grosera. Pensé quedarme aquí hasta que nazca el bebé, ¿está bien?, añadió Raelan. Claro, puedes quedarte todo el tiempo que necesites, respondió Atlas con mucha naturalidad. Me quedé ahí en shock, observando en silencio el intercambio entre Atlas y Raelan. La intimidad que compartían parecía más la de amantes que de cuñados. Atlas, ¿qué está pasando?, logré preguntar, con la voz temblorosa. Solo estás celosa de tu linda hermanita, me despidió con una sonrisa arrogante, ignorándome. Tenemos una cama extra en la habitación de invitados, puedes quedarte allí, ofreció Atlas sin pensarlo dos veces. Oh, qué dulce de tu parte, respondió Raelan, aprovechando la oportunidad, pero me sentiría mucho más segura compartiendo una habitación contigo. Su conversación melosa me estaba dando dolor de cabeza. Mientras se dirigían al dormitorio, tomados de la mano, sentí una sensación de terror, sabiendo que algo estaba mal. Eché un vistazo a la habitación. Después de varios minutos, miré a través de la rendija de la puerta y los vi abrazándose, besándose como si estuvieran viviendo un sueño. El bebé también está feliz, viviendo con papá, exclamó Raelan, mi hermana, y entonces cayó la bomba. Atlas era el padre. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro mientras los observaba, impotente. Desde ese día, me trataron como una extraña, como una simple sirvienta. Cumplía con sus demandas, pero en silencio comencé a recopilar pruebas, planeando mi escape. Un día, Raelan ordenó con arrogancia, sal de la habitación, necesito espacio, después de todo, estoy embarazada. Sus palabras eran frías, y el veneno en su voz no coincidía con la imagen de una madre expectante y amable. Me volteé a Atlas en busca de apoyo, pero él ya estaba de su lado. Tiene razón, dijo despectivamente, sin mostrar empatía. Cualquier sentimiento que me quedaba por él se evaporó en ese momento. Aún así, un toque de tristeza quedó mientras los observaba juntos. Mañana me voy, anuncié, tomando mi decisión. El rostro de Atlas se iluminó con una sonrisa. Genial, tal vez puedas encontrar otro lugar para quedarte esta noche, dijo con indiferencia. Esta es ahora la casa de Raelan y la mía, agregó con determinación. Asentí, dejándolos disfrutar de su momento. Al salir, una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. Finalmente era libre para comenzar de nuevo. Esa noche, me registré en un hotel. Al día siguiente, contraté una empresa de mudanzas y fui al ayuntamiento para iniciar el proceso de recuperar mi vida. Un sentimiento de emoción me mantenía despierta. La promesa de libertad me impulsaba. Cuando regresé a casa, me sorprendió encontrar a los mudanceros ya allí. La casa estaba vacía, excepto por una pequeña caja sobre la mesa del comedor, con algunas de mis pertenencias tiradas desordenadamente dentro. En el fondo de la caja estaba el anillo de bodas de Atlas. La casa era un desastre, con evidencia de su traición esparcida por todas partes. Guié a los mudanceros a empacar lo que quedaba. En la mesa había una nota que me informaba de que Atlas y Raelan estaban de viaje por 6 días, pidiendo que se limpiara la casa. La nota también mencionaba que el divorcio se formalizaría cuando regresaran. Me quedé estupefacta por el egoísmo de Atlas, pero su ausencia hizo que mi plan fuera más fácil de ejecutar.
Hice que los mudanceros empacaran todas mis cosas, dejando el anillo de bodas de Atlas sobre la encimera de la cocina como una declaración final. Luego compré un pequeño apartamento de una habitación cerca de la universidad de Rachel, ansiosa por abrazar la tranquila soledad que me ofrecía. Cuando se suponía que Atlas y Raelan regresarían, mi teléfono sonó sin cesar. Sabía que era ellos sin siquiera mirar. Contesté con indiferencia diciendo, «Hola». «¿Qué está pasando?», exigió Atlas, frenético. Me mantuve tranquila. «¿Qué quieres decir con qué está pasando?». «La casa se ha ido». «¿Qué hiciste?», gritó. No pude evitar reír. Bueno, era mi casa. Si no voy a vivir allí, ¿para qué mantenerla? Pero nosotros estábamos viviendo ahí, protestó. No te preocupes, respondí suavemente. Todo está en un almacén. Te enviaré la ubicación y el código de acceso. No puedes hacer esto, gritó. Volví a reír. Estaba a mi nombre, Atlas, y el dinero usado para construirla vino de mis inversiones. No un solo centavo tuyo. Atlas guardó silencio, claramente recordando su falta de implicación en la construcción de la casa. Rápidamente cambió de tema, suplicando, Raelan está embarazada. Tienes que hacer algo con respecto a la casa. Ella está en una situación difícil. Supe de tu aventura desde que Raelan irrumpió en nuestra casa, respondí tranquilamente. He estado recopilando pruebas, grabaciones de un monitor de bebé de alta gama durante una de sus explosiones. El monitor capturó todo, incluso en completa oscuridad. Atlas no pudo articular palabra. Revisa el buzón. Hay algo para ti, añadí. Cuando Atlas revisó el buzón, encontró correspondencia certificada esperando por él. ¿De qué se trata esto?, preguntó, incómodo. Es sobre el pago, dije. También hay uno para ti. Su intento frenético de hablar con su abogado terminó abruptamente cuando colgué. Sus intentos de volver a llamar fueron ignorados. Mantuve mi antiguo teléfono como evidencia, sabiendo que solo causaría problemas si se tocaba. Una hora más tarde, Atlas finalmente se rindió, pero entonces, un familiar de parte de mi padre llamó, probablemente habiendo obtenido mi número de Raelan. Le debes una disculpa a Raelan, exigió el familiar. Está embarazada, y merece una nueva casa como compensación. Me negué. ¿Disculparme con la mujer que tuvo una aventura con mi esposo? Nunca. Si alguien debe disculparse, es Raelan, respondí tajantemente. El familiar continuó acusándome, pero me mantuve firme. Las acciones de Raelan son tan vergonzosas como la traición de su padre. Hazle saber que se quede fuera de mi vida. Colgué y contacté a mi abogado, lista para actuar. La sed de venganza hervía mientras me preparaba para la confrontación inevitable. Ese momento llegó en la oficina del abogado, donde Atlas y Raelan estaban sentados, sorprendidos. La amante de mi esposo parecía completamente desconcertada, mientras Atlas fruncía el ceño, sin mostrar remordimientos. Aquí están los papeles del divorcio, dije, colocándolos sobre la mesa. Luego saqué otro juego de papeles. Y aquí está la licencia de matrimonio. Reduciré la compensación si ambos lo firman. Atlas agarró el bolígrafo sin dudar, firmando con un murmullo, está bien. Raelan, sonriendo con suficiencia, hizo lo mismo. Le sonreí. Voy a presentar estos papeles en la oficina del condado. La expresión de Raelan cambió a pánico. Espera, ¿qué? El divorcio se finalizó ayer en mediación, respondí con calma. Lo sabrían si no hubieran ignorado la citación. Mientras Raelan y Atlas procesaban la noticia, lancé otra bomba. Por cierto, Atlas, quizás quieras negar la paternidad del bebé de Raelan. Raelan se puso pálida y la expresión de Atlas cambió a sorpresa. Entre la compensación y la manutención de alguien más, encogí los hombros. Les deseo suerte. Atlas intentó retroceder rápidamente. ¿Qué pasa con Rachel? Necesitamos hacer que esto funcione para ella, dijo. En ese momento, la puerta se abrió y Rachel entró. No me uses como excusa, papá, dijo fríamente, dejando a Atlas congelado. Mirándome, Rachel añadió, ya tomé mi decisión, me quedo con mamá. Raelan, furiosa por las duras palabras de Rachel, tembló de rabia. Rachel la llamó, esa mujer fácil, y Raelan no pudo hacer nada más que hervir en silencio. Di el golpe final. Por cierto, Atlas, dije con una sonrisa, estás en quiebra, la casa y el auto, son míos. El plan de Raelan para sacarme dinero, un fracaso total. Raelan me miró, pálida y sin palabras, mientras yo me iba con mi abogado y Rachel, dejándolos enfrentar su nueva realidad. Esa noche, cené con Rachel, y fue perfecto. Solicité el divorcio, y cuando pasó el tiempo de espera para que Raelan se volviera a casar, Atlas y Raelan presentaron su licencia de matrimonio, con mi firma y la de su ex esposo como testigos.
La noticia se propagó rápidamente. Atlas fue sorprendido malversando gastos de viaje para escapadas secretas con Raelan, lo que llevó a su despido. Ahora, le resultaba difícil encontrar trabajo, mientras que Raelan enfrentaba dificultades económicas después de ser dejada por su novio. Su intento de arruinar mi vida fracasó espectacularmente. Mientras tanto, Rachel prosperaba en la universidad, y yo disfrutaba de una vida cómoda respaldada por mis inversiones. Para mi sorpresa, el ex esposo de Raelan, quien me llamaba cariñosamente Sai, se puso en contacto. Necesitamos hablar. Es importante. Sentada frente a mi tocador, mi rostro se sonrojó de emoción. No pude evitar sentir una mezcla de curiosidad y anticipación. Gracias por ver, y no olvides estar pendiente del próximo video. Mami, ¿me pasas el crayón azul?, murmuró Emily, jalando suavemente mi manga. Sonreí y metí la mano en mi bolso, sacando nuestro confiable kit de actividades para restaurantes, una colección de juguetes silenciosos y materiales para colorear que siempre llevo para mantener a mis hijos entretenidos durante las comidas fuera de casa. Me llamo Olivia y, a mis 35 años, he perfeccionado el arte de salir a cenar con 3 niños bien portados. Emily, de 7 años, estaba concentrada en colorear su menú infantil, mientras Max, de 5, resolvía un libro de acertijos. Incluso la pequeña Sophie se mantenía tranquila, acomodando sus peluches en el asiento elevador. Por eso, la voz cortante de mi cuñada Amanda me tomó por sorpresa. ¡Ay, por Dios! No los crayones otra vez. Esto es Bella Luna, no un restaurante de comida rápida. Rodó los ojos mientras ajustaba su vestido de diseñador. No puedes controlar a tus hijos por una sola noche. Respiré hondo, manteniendo la compostura. Están en silencio, Amanda. Solo están coloreando mientras esperamos la comida. Mi suegra, Margaret, intervino con una voz cargada de desaprobación. Cuando Amanda era niña, sabía cómo comportarse en restaurantes de lujo. Tal vez si te enfocaras más en enseñar modales en lugar de lo que sea que estés haciendo. Hizo un gesto despectivo hacia el kit de actividades. Sentí que el calor subía a mi rostro, pero mantuve la voz firme. Mis hijos están bien portados, no están molestando a nadie. La verdad era que esta cena ya se sentía tensa desde antes de empezar. Se suponía que era para celebrar la jubilación de mi suegro, pero como en cada reunión familiar desde que James falleció hace 2 años, se sentía más como una prueba de resistencia. La familia de mi difunto esposo siempre había sido crítica, pero sin él para mediar. Su juicio se había vuelto implacable. Amanda suspiró dramáticamente y revisó su reflejo en el celular. Cuando Thomas y yo tengamos hijos, no van a tratar los restaurantes elegantes como una guardería. Justo en ese momento, Sophie volcó accidentalmente su vaso de agua. El derrame fue pequeño y quedó contenido en la mesa, pero Amanda reaccionó como si la hubieran empapado. Ya basta, chilló, llamando la atención de los demás comensales. No aguanto más, tú y tus niños sin disciplina se tienen que ir. El labio inferior de Emily tembló mientras bajaba lentamente su crayón. Max apretó su libro de acertijos, y los ojos de Sophie se llenaron de lágrimas. Amanda, bájale a la voz, dije con firmeza, tomando una servilleta para limpiar el derrame. La única que está haciendo un escándalo aquí eres tú. No, Amanda tiene toda la razón, declaró Margaret, levantando la barbilla. Este es un restaurante fino, no un parque de juegos. James estaría horrorizado de ver lo mucho que has descuidado las cosas desde que... Se detuvo, pero el mensaje era claro. Desde que él falleció, mi suegro, Gerald, permaneció en silencio, mirando su menú, mientras que el esposo de Amanda, Thomas, de repente se interesó mucho en su celular. Ninguno estaba dispuesto a enfrentarse a sus esposas, ni siquiera por sus propios nietos. Me puse de pie, con el pulso acelerado, pero la voz firme. Nos vamos, pero no porque hayamos hecho algo malo. Nos vamos porque me niego a permitir que traten así a mis hijos. Mientras ayudaba a Sophie a bajarse del asiento elevador, una figura familiar se acercó. Marco Salvatore, el dueño del restaurante, caminó hacia nuestra mesa con determinación. Aunque nunca habíamos hablado, todos en el pueblo lo reconocían. ¿Hay algún problema?, preguntó, su acento italiano cálido, pero su mirada aguda. Amanda cambió instantáneamente a una sonrisa melosa. Oh, señor Salvatore, lamento mucho la interrupción. Solo le estábamos explicando a mi cuñada que este no es un lugar para niños pequeños. La expresión de Marco cambió al mirar a mis hijos y luego a Amanda. ¿Inapropiado? Qué curioso, considerando que estos niños han comido aquí muchas veces. Las cejas de Margaret se alzaron. Imposible, somos clientes frecuentes y nunca los hemos visto aquí. No,
Marco asintió. No los habrían visto. Suelen venir a almorzar con su padre. Contuve la respiración. Usted conocía a James. Marco asintió, sacando una silla y sentándose sin invitación. Él salvó este restaurante hace 10 años, cuando el banco estaba a punto de embargarnos. James reestructuró nuestras finanzas. Nos dio una oportunidad de sobrevivir. Nunca quiso reconocimiento. Solo amaba la comida. Volteó a ver a mis hijos y sonrió. Solía traer a Emily aquí cuando era bebé. Decía que el olor de nuestro pan le recordaba la cocina de su abuela. Las lágrimas me picaron los ojos. James nunca mencionó esto, pero era exactamente el tipo de bondad silenciosa por la que era conocido. Marco miró a Amanda y Margaret, su expresión endureciéndose. En Italia, la familia lo es todo. Son aquellos que juzgan a los niños por simplemente ser niños los que no entienden la verdadera hospitalidad. Un silencio cayó sobre la mesa. El rostro de Amanda se tornó de un rojo impresionante, mientras que Margaret parecía momentáneamente sin palabras. Marco volvió a mirarme, con una sonrisa amable. Creo que es momento de un postre especial. Emily, ¿te gustaría ayudarme en la cocina? Tu papá me dijo que te encanta hornear. Los ojos de Emily brillaron mientras me miraba. Asentí, observando su emoción cuando siguió a Marco, con Max y Sophie tras ella. Me quedé sola con mis suegros, pero sentí una inesperada sensación de paz. ¿Saben?, dije suavemente. James siempre decía que este lugar se sentía como un hogar. Ahora entiendo por qué. El ambiente en la mesa cambió. Amanda picoteó su pasta en silencio, mientras Margaret había perdido el apetito por completo. Pero Gerald, que apenas había hablado desde el funeral de James, de repente carraspeó. Recuerdo cuando este lugar era solo un pequeño café, dijo, su voz áspera por la emoción. James solía traer comida para llevar de aquí todos los domingos. Decía que el dueño le recordaba a su abuelo. Era lo más que había hablado sobre James en 2 años. En ese momento, mis hijos regresaron de la cocina, con los rostros iluminados y llenos de harina. Mami, susurró Max emocionado. El señor Marco nos enseñó a hacer cannoli, y tiene fotos de papá en la pared. Sofía sintió, aferrando una bolsita de papel. Nos dio galletas especiales. Emily, más perceptiva que su edad, miró a los adultos antes de añadir en voz baja. En la cocina hay una placa con el nombre de papá. El señor Marco dice que era un héroe. La máscara de Margaret se quebró, aunque fuera un poco. Llevaba 2 años intentando dictar cómo debíamos llorar a James, cómo debíamos recordarlo, pero aquí, en el mismo lugar que había menospreciado, había una parte de él que nunca conocimos. Marco regresó con una bandeja de postres. Estos eran los favoritos de James, dijo al colocarlos sobre la mesa. Los pedía todos los viernes en nuestras reuniones. Fruncí el ceño. ¿Reuniones de los viernes? Pero él siempre decía que tenía citas con clientes. Los ojos de Marco brillaron. Las tenía, pero también se tomaba el tiempo para ayudarme con las cuentas, enseñarme sobre préstamos y asegurarse de que este restaurante pudiera durar para futuras familias. Miró directamente a Amanda y Margaret. Para todas las familias. Olivia, lo siento. La voz de Gerald llevaba un peso que hizo que toda la mesa se quedara en silencio. Su actitud reservada habitual se había suavizado, y por primera vez en años, la emoción brillaba en sus ojos. Hemos estado tan enfocados en las apariencias que olvidamos lo que realmente le importaba a James. Margaret abrió la boca, lista para protestar, pero Gerald levantó una mano, silenciándola, algo que probablemente nunca había sucedido en su matrimonio. No, Margaret, míralos, dijo, señalando a los niños. No están portándose mal, están aprendiendo, explorando, como lo hacía su padre. Marco asintió con satisfacción antes de que una mesera se acercara con un pequeño libro encuadernado en cuero. Señora Harrison, dijo la joven, ofreciéndoselo a Olivia, el señor Salvatore quería que tuviera esto. Es una colección de recetas que su esposo ayudó a preservar cuando actualizamos nuestro sistema. Incluso dejó notas en los márgenes. Las manos de Olivia temblaron al abrirlo. Ahí, con la inconfundible letra de James, había pequeños comentarios sobre los platillos. Emily amaría el chocolate en este. Hay que traer a Max cuando tenga edad suficiente para apreciar un buen tiramisú. Y luego, la última nota, fechada apenas una semana antes del accidente. El primer cumpleaños de Sofía es pronto. Tal vez Marco me ayude a planear algo especial. Nunca tuvo la oportunidad. La garganta de Olivia se cerró. Yo quería. Su voz se quebró. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Emily lo hizo, su vocecita firme y segura. Pero nosotros sí podemos. El señor Marco dijo que podemos venir cuando queramos, intervino Max.
Nos enseñará las recetas favoritas de papá. Por primera vez en toda la noche, Thomas encontró su voz. Amanda, dijo, volteando hacia su esposa, creo que le debemos una disculpa a Olivia y a los niños. Amanda parecía como si hubiera tragado algo amargo, pero antes de que pudiera responder, una pequeña mano se extendió hacia ella. Sophie. La niña colocó su bolsita de galletas frente a Amanda, con una expresión pura y sincera. Papá siempre decía que compartir hace que todo sea mejor, dijo. Puedes tener mis galletas, tía Amanda. Algo en la fachada perfectamente cuidada de Amanda se rompió. Miró la bolsa y luego el rostro confiado de Sophie. Lo siento, susurró, luego, más fuerte, lo siento, Olivia, he sido terrible. James estaría muy decepcionado de mí. Margaret permaneció rígida, sus dedos temblando al aferrarse a su copa. El mundo que había construido con tanto cuidado, donde la etiqueta importaba más que la emoción, empezaba a desmoronarse. Olivia respiró hondo. Tal vez, podríamos empezar una nueva tradición. Cenas los viernes aquí, en honor a James. Los niños pueden aprender sobre el legado de su padre, y nosotros podemos recordarlo como a él le hubiera gustado, juntos, compartiendo una buena comida. Gerald fue el primero en asentir. Me parece una idea maravillosa. Miró a Margaret y Amanda. ¿Qué dicen? Listas para entender lo que este lugar significaba para James. Un año después. El aroma del pan recién horneado llenaba Bella Luna mientras Olivia se sentaba en su mesa habitual de los viernes por la noche, observando a Emily amasar masa junto a Marco en la cocina abierta. Max acomodaba cuidadosamente la mesa, mientras Sophie saltaba detrás de él, orgullosamente colocando los menús infantiles, menús que James había ayudado a diseñar en secreto años atrás. La transformación de su familia en el último año había sido asombrosa. Margaret, antes obsesionada con las reglas y las apariencias, ahora llevaba puesto un delantal cubierto de harina, aprendiendo recetas italianas tradicionales junto a sus nietos. Sus uñas, antes siempre impecables, ya no lo eran tanto, y se veía más ligera, más feliz. Olivia, llamó desde la cocina, con emoción en la voz, ven a probar esta salsa, creo que por fin conseguí la receta de James. A Olivia aún le sorprendía esta nueva versión de su suegra. Desde aquella primera noche, Margaret se había entregado completamente a descubrir la conexión de James con Bella Luna, y con cada descubrimiento, las barreras que había construido durante años se desmoronaban. Incluso Amanda había cambiado, seguía usando sus atuendos de diseñador, pero ahora solían estar cubiertos con un delantal, mientras aprendía el delicado arte de hacer pasta fresca. Su anuncio de embarazo, 3 meses atrás, había venido con una petición humilde, quería que su hijo creciera sabiendo sobre el tío James. La salsa está perfecta, le dijo Olivia a Margaret, probando una cucharada, exactamente como James la describía. Justo en ese momento, Gerald y Marco se acercaron, cargando viejas fotografías que habían encontrado en los archivos del restaurante. Miren esto, dijo Gerald, con la voz llena de emoción, la primera reunión de negocios de James aquí. La foto en blanco y negro mostraba a un joven James, con la corbata floja, riendo por algo junto a Marco. Entre ellos, había pilas de papeles y platos de comida a medio terminar. Él vio algo especial aquí, dijo Marco, no solo buena comida, sino corazón, familia. Entendió que eso es lo que realmente hace grandioso a un lugar. Sophie se subió al regazo de Olivia, sus pequeños dedos trazando la imagen del rostro de su padre. Papá está riendo, murmuró. Siempre lo hacía aquí, coincidió Marco, incluso en los momentos difíciles, decía, Marco, mientras haya buena comida y familia, hay esperanza. En ese momento, Thomas entró cargando un gran paquete envuelto para regalo. Lo encontré, anunció, la empresa de letreros por fin lo terminó. Todos se reunieron mientras él retiraba el envoltorio, revelando una hermosa placa de madera tallada. En memoria de James Harrison, quien creyó en la buena comida, el café fuerte y el poder de la familia. Su legado vive en cada comida compartida aquí. A Olivia se le formó un nudo en la garganta. Es perfecta. Marco sonrió con orgullo. Ahora, todos conocerán su historia. Y hablando de historias, su hija, María, salió con un libro de cuero en las manos, su libro de recetas familiar. Había comenzado con las notas de James, pero con el tiempo, todos habían contribuido. La primera salsa marinara de Emily. Las creativas combinaciones de pizza de Max. La manera especial de Sophie de acomodar un antipasto. Incluso Amanda había añadido algo, usando su ojo crítico para perfeccionar las técnicas de presentación. Hora de una nueva entrada, anunció Marco. La salsa perfecta de Margaret merece su propia página. Mientras se reunían alrededor,
Olivia lo absorbió todo, las risas, la camaradería, la manera en que el dolor había evolucionado en algo cálido y duradero. Gerald colocó una mano en el hombro de Margaret. A James le encantaría esto, no solo la cocina, sino todo, nosotros, juntos, creando nuevos recuerdos. Margaret se secó los ojos con el borde de su delantal. Siempre supo más que nosotros, ¿verdad?, sobre lo que realmente importa. Olivia miró a la familia que alguna vez estuvo rota, ahora unida por manos cubiertas de harina y recuerdos compartidos. Por James, brindó Marco, alzando su copa. Por James, repitieron todos, incluso los niños, levantando sus vasos de jugo. Y en ese momento, Olivia lo sintió allí. No en las formalidades rígidas del pasado. No en las expectativas de Margaret, sino en la alegría, en el desorden, en el amor vertido en cada platillo imperfecto. A veces, los legados más preciosos no se encuentran en los grandes gestos. A veces, comienzan en los lugares más inesperados. Incluso en un restaurante de donde alguna vez intentaron echarte.